Y damos la bienvenida. Saludamos a Pauqui Castro, dirigente de la CONAIE, para comentar sobre esta propuesta de reforma a la Ley de Comunicación que presentaron esta mañana en la Asamblea Nacional. Bienvenido, le saluda Patricio Peralta. Cuéntenos, ¿cuál es lo sustancial en este proyecto de ley que ustedes presentan? ¿Qué tal? Un gusto. Primero hacer una precisión, ex dirigente de la CONAIE, ahorita, exacto. Sí, justo nosotros hemos hecho la entrega de manera formal el proyecto de esta ley orgánica reformatoria, la ley orgánica de comunicación. Hemos visto necesario que no se puede derogar varios avances que hemos tenido en materia del quehacer de la comunicación, tanto para el sector público, comunitario, sobre todo para un poco desvirtuar lo que significa el monopolio de la comunicación. Está en esta reforma está contemplado la redistribución del espectro radioeléctrico, el 33, 33 y 34. Nos parece que es un hito logrado por muchos tiempos de lucha del sector del quehacer de la comunicación. En ese ámbito, los proyectos anteriores, sobre todo de este gobierno que ha presentado, ha derogado y únicamente se ha centrado en lo que ellos dicen, se pregonan, la autorregulación. Vemos que si bien los tratados internacionales, la misma Constitución, contempla la libertad de expresión y en ese marco es uno de los derechos fundamentales. Y la Constitución estipula y reconoce la comunicación como un derecho. En ese marco, me parece que una ley no debe únicamente enfocarse en decir si es o no libertad de expresión o libertad de prensa, sino ver todos los otros componentes. Y ahí me parece bastante necesario que se debe tomar en cuenta las acciones afirmativas que se requiere para lo que mucho se había venido discutiendo, la justicia social, la equidad, el acceso a las distintas frecuencias que se debe tener, digamos, en el ámbito de la redistribución del espectro radioeléctrico. Esos son como los puntos fundamentales y ahí nos parece necesario que la modalidad de adjudicación de las frecuencias no debe únicamente quedar a disposición de los entes competentes, sino ver dónde realmente hay las necesidades y las condiciones. Y ahí por eso uno de los capítulos de esta reforma en el que se plantea es la adjudicación directa de frecuencias para los pueblos, las nacionalidades y más aún para las organizaciones representativas. Y obviamente donde haya las condiciones y donde haya, ¿no es cierto?, el espacio del espectro radioeléctrico y que puedan darse esos conocimientos. Me parece que no podemos reducir, reitero, el debate únicamente a la libertad de expresión o no. Hay las acciones afirmativas, los derechos para los sectores sociales, comunitarios, alcanzados, que contempla esta actual ley, más allá de estar o no en acuerdo con uno u otro régimen, sino dar el cumplimiento a lo que mucho tiempo hemos venido peleando, luchando desde el sector comunitario. Claro, con respecto a la adjudicación de las frecuencias para los medios comunitarios, para nacionalidades, que es la propuesta que ustedes plantean en esta modificación, en este tema, ¿qué más se podría hacer? ¿Cuál es el apoyo que también necesitan los medios? Si bien es sumamente necesario que se adjudiquen, que se entreguen estas frecuencias para la democratización de la comunicación. ¿Qué más se tiene que hacer? ¿Qué otras reformas se podrían plantear justamente para que la comunicación comunitaria tenga un respaldo, un refuerzo y llegue justamente a todas las comunidades? Exacto, nosotros también está contemplado, por ejemplo, antes se decía que lo comunitario no tiene por qué dar el tema del pautaje, pero vemos necesario que si no tienen un ingreso, ¿cómo puede sostenerse? La sostenibilidad no únicamente depende de la articulación o la minga que se pueda hacer, una recolección colectiva, como al inicio se lo hacía. Uno de los errores fundamentales del gobierno anterior fue que entregaron, por ejemplo, las 14 radios para las nacionalidades,
pero no tuvo un plan de contingencia, ¿no es cierto?, en términos de sostenibilidad. Y eso obviamente trajo sus consecuencias. Algunos espacios se cerraron, pero vemos que el Estado debe realmente intervenir, apoyar a que de la sostenibilidad. Por eso el tema de las pautas publicitarias, hemos visto necesario que se deba hacer una distribución también, sí, para los medios privados, para los medios públicos, pero también para los medios comunitarios, que exista realmente esta contribución y el aporte para alcanzar la justicia, como hemos venido peleando hasta estos momentos. Claro, en otro tema también, esta mañana la asambleísta Dina Farinango señaló que en este proyecto de ley se establece una diferenciación entre los medios públicos gubernamentales y los medios públicos en general. No sé si nos puede explicar un poquito al respecto. Sí, ahí nosotros hemos contemplado, no es lo mismo los medios que responden a las instancias gubernamentales y los medios públicos, por ejemplo, de las universidades. No se puede poner en el mismo, valga la palabra, en el mismo saco, cuando tienen sus especificidades. Y eso obviamente está señalado, recoge en esta definición que se le da al quehacer del medio público. Antes, por ejemplo, el gobierno de Moreno, ¿qué es lo que hizo? A las universidades, a todas las universidades, quitó del rango de un medio público y traspasó a un medio comunitario. Nos parece realmente absurdo que se confunda esta forma de responder a las colectividades del que tienen que emitir sus criterios. En ese sentido, nosotros hemos dicho, las universidades, el sector de la academia, deben, ¿no es cierto?, los mismos espacios, por ejemplo, de la Casa de la Cultura, retomar y dar este entendimiento de que es de un espacio público. Los mismos espacios de comunicación que tienen las alcaldías, las prefecturas, no se puede reducir y decir que es directa y estrictamente gubernamental, porque a veces sí, los medios públicos direccionados a las instancias correspondientes de los gobiernos de turno emiten y sostienen mensajes direccionados al actor que está llevando la conducción del Estado. En ese ámbito nosotros sí vemos necesario tener esta particularidad y tomar mucho en cuenta para realmente hacer efectivo lo que se señala para la redistribución del espectro radioeléctrico, 33, 33 y 34 para el sector comunitario. Ok, pasando a otro tema, el tema de la autorregulación. Tenemos un proyecto de ley que le apuesta de parte del Ejecutivo a la autorregulación de los medios, pero hemos visto algunos ejemplos que no se da este proceso. Recientemente hemos tenido casos de justamente mantener estos discursos de odio en ciertos medios. El proyecto que ustedes presentan está enfocado en la autorregulación, tiene temas más sancionatorios, está en un intermedio. Yo prácticamente le pondría intermedio, porque no está como los gobiernos anteriores tuvieron un control excesivo del quehacer de la comunicación. No se puede tampoco pregonar la autorregulación. Debe existir una instancia que direccione el cumplimiento cabal de lo que se reconoce en las normativas, tanto en la Constitución y en las otras normas legales. En ese ámbito nosotros, por ejemplo, lo que sí hemos propuesto es que hay que ciudadanizar a la Cordicom, no únicamente decir que es el ente que debe disponer sanciones, sino económicas o algunos de los otros limitaciones, suspensión, no, sino quizás una suerte como de reflexión, que se diga, bueno, cometió esta inconformidad, pero para una reparación, las disculpas públicas a través de hacer otros contenidos que rectifiquen aquel contenido que realmente hizo daño a cierto grupo o cierta persona. En ese ámbito nosotros
Lo que sí hemos visto que debe existir una instancia, no de excesivo control como tenían la Supercom, pero sí una instancia que posibilite digamos que juegue un rol intermedio entre el quehacer de manera independiente, de manera autorregulada, pero que posibilite, ¿no es cierto?, limitar el cumplimiento hacia uno u otro sector. Obviamente hay como estos planteamientos de que depende mucho de la formación, de la educación, de quien esté recibiendo, de quien esté consumiendo, pero en ese ámbito me parece que no se puede señalar como una generalidad y decir que tengamos toda la población en hacer ese seleccionamiento, sino mirar una instancia que realmente limite, direccione hacia el cumplimiento del Estado de Derecho en el que habitamos. Listo. Muchísimas gracias a Pauqui Castro, exdirigente de la CONAIE. Nos explicó lo sustancial del proyecto de reforma a la Ley de Comunicación que se entregó esta mañana en la Asamblea Nacional. Deberá pasar al CAL, que lo califique y pues enviarlo a una de las comisiones donde se están tratando también otras normativas similares. Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Un excelente día.